El Espíritu Santo está diciendo en esta carta tan hermosa que esto es un servicio. La ofrenda es una ministración. O sea, no solamente tienes que estar dispuesto a ofrendar con un corazón alegre, con una actitud de gozo. Dios te multiplicará aún más y ensanchará tu territorio para que sigas bendiciendo. Y dice la palabra de Dios en el verso 3. Pues por la excelencia de esta administración, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. En la oración de ellos por vosotros, qué hermoso termina el versículo 9. Dice la palabra de Dios, a quienes aman a causa de superabundante gracia, esa gracia de Dios en vosotros, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabes qué es esto? Esto es hermosísimo, porque Dios está mostrando en la pluma del apóstol Pablo el corazón dispuesto, el corazón que es suelto, con libertad, una libertad absoluta y hermosa, sin presión o bajo presión de ofrendar. En su corazón dice, está poniendo en manos de Dios, Dios ensancha el territorio y la actitud de la ofrenda, esa palabra don inefable, la actitud de la ofrenda es recibida por Dios como lo fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacrificio por el pago de nuestros pecados, con los cuales rescató a muchísimas personas y sigue rescatando. Y la ofrenda para la predicación de la palabra de Dios rescatará a muchas almas. De verdad, eso es algo de verdad maravilloso. Seamos sensibles, obedientes, con una actitud en el corazón y que esa ofrenda sea para glorificar a Dios y que llegue como un olor agradable. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias, papá, porque ciertamente ponemos en tus manos esta ofrenda, sabiendo que alcanza a los misioneros que están en otros países, alcanza para suplir las necesidades de todos los que colaboran en el ministerio, así como también para que se extienda el Evangelio. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias. Gracias, papá, porque ciertamente en manos humanas ponemos esta ofrenda, pero en nuestro corazón sabemos que las ponemos en tus manos. Te damos gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, pues disponga su corazón para seguir edificándonos con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. ¿Qué tal, familia de Videonova para el Mundo? Bienvenidos a un domingo más de nuestras transmisiones en línea. Como se los vengo diciendo desde hace algunas semanas, les extrañamos y ya queremos estar reunidos presencialmente, pero bueno, gracias a Dios que a través de este medio podemos, si bien no estar unidos físicamente, presencialmente, sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que dicho sea de paso, pues bueno, tampoco sería gran ganancia que una iglesia tenga la oportunidad de reunirse presencialmente si están llenos de contiendas, murmuraciones, divisiones, etcétera, entre ellos. Y bueno, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarlo. Pablo dijo a los corintios pues que a veces se reunían, pero no para lo mejor, justamente cuando les exhorta a llevar a cabo la cena del Señor correctamente. Y es una realidad que a veces nos reunimos por los motivos equivocados. Entonces yo espero y oro a Dios que todo esto que hemos estado viviendo del último año a la fecha nos ayude a recordar para qué nos reunimos y que cuando nos reunamos sea por la razón correcta, que haya una intención pura en nuestro corazón conforme a la palabra de Dios y no otras motivaciones que a veces no son bíblicas, porque es una realidad que la Biblia nos manda no dejar de congregarnos, pero también es una realidad que se nos manda congregarnos para el motivo correcto. Te recomiendo por ahí, en la página de Facebook de un servidor, uno de los mensajes de Romanos de los primeros de hace justamente un año. Puedes irte allá a la sección de videos y en la parte de Romanos bajarle, que se titula ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Y cuestiona justamente eso, ¿no? Que a veces queremos estar reunidos, pero no para la razón correcta. Así que espero, repito en Dios, que cuando nos volvamos a reunir podamos alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Mientras tanto, pues seguiremos, como lo dice este hashtag, seguimos siendo iglesia, seguiremos haciendo todo lo que tenemos que hacer con otras formas,
pero manteniéndonos en los principios bíblicos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar, donde quiera que te encuentres, excepto si vas manejando. Si vas manejando, no cierres los ojos, por favor, no quiero provocar ningún accidente. A menos que manejes un Tesla automático y ahí luego lo prestas de vez en cuando, ¿verdad? O al menos nos invitas a dar la vuelta. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos podemos reunir, no presencialmente, pero sí unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre, toda la familia de la fe. Te pedimos que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas, que sigas dando respuesta y consuelo a nuestro corazón y que, Señor, estas esperanzas o esta esperanza viva y verdadera y no hueca que nos da tu palabra de la vida eterna pueda fortalecernos en tiempos difíciles, que pueda ser un aliento, Señor, a aquellos que han perdido o que perderán, porque tarde o temprano todos hemos de morir, a seres queridos, que podamos recordar estas verdades, Señor, y fortalecernos con ella. Recordar, Padre, que nuestra herencia no es esta vida, sino la vida eterna. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con esta miniserie de 4 mensajes que un servidor inició hace un par de semanas, que hemos titulado con signos de interrogación: ¿nos reconoceremos y conviviremos en el cielo? Y si tú no has estado en los mensajes anteriores, no te preocupes, cada mensaje trata temas independientes, pero sí es importante que te pongas al corriente para que todo quede mucho más claro, porque quizá te surjan algunas dudas hoy que ya fueron respondidas en las semanas anteriores. Y es muy común, ¿verdad?, de repente encontrarnos, sobre todo a miembros que no son de, pues no digo de la familia en el sentido que no son cristianos, sino de la familia Vida Nueva para el Mundo, que de repente se meten ahí a escuchar 5 minutos de un mensaje y se creen con la autoridad de ponerse a criticar, murmurar y cuestionar públicamente, cuando pues no conocen realmente muchas cosas como son. Por ejemplo, yo recuerdo hace un año, cuando el domingo 22 de marzo todavía tuvimos reunión, y que tuvimos reunión porque advertíamos lo que finalmente se cumplió, ¿no? Que esto iba para largo, que teníamos que pues tomar ciertas medidas, pero que no podíamos dejar de vivir. Había, creo que en nuestra ciudad, 3 contagios o algo así por el estilo, pero por cuestiones políticas y por pánico, pues los gobernantes nos mandaron a encerrar, y nosotros todavía, conforme a la ley, el 22 tuvimos reunión. Todavía no los permitieron, entonces nos alineamos a sus indicaciones con la distancia y el bozal, cubrebocas y todas estas cosas que ya conocemos, pero que en ese entonces era nuevo todavía. Y hubo gente que entró a criticar: ¿y por qué no transmiten en sus redes? Y bueno, nosotros venimos transmitiendo desde hace muchos años, independientemente de si hay pandemia o no. De modo que el que no quería venir y se quería quedar en su casa, lo podía seguir haciendo y lo puede seguir haciendo y lo podrá seguir haciendo. No queremos manipular a nadie, ¿verdad? Decir, no transmitimos, y si no, y si quieres ver la palabra, pues vienes o vienes. No, siempre hemos dado nosotros esta opción y la gente de casa lo comprende perfectamente porque ya conoce nuestra forma de hacer iglesia conforme a la palabra y la palabra que predicamos. Pero repito, a veces gente que entra de repente de 2-3 minutos se cree con la autoridad de escribir un montón de tonterías. Pero bueno, solamente era eso por si te surge alguna duda. Antes de cualquier cosa, pues te pongas al corriente para que te quede mucho más claro. Vamos hoy a responder primeramente a esta pregunta. Ya vimos la semana pasada, al final del mensaje, cómo van a ser las estructuras, o más bien, cómo va a ser la estructura familiar en el reino de los cielos. Pero surge una pregunta: ¿seguirá habiendo lazos familiares? Ya hablamos de cómo estará conformada esta gran familia. Ya explicamos que debido a que no somos omniscientes, ni aún los ángeles lo son, y los ángeles siguen aprendiendo, nosotros en el cielo seguiremos aprendiendo y poco a poco iremos conociendo al resto de la familia de la fe. Tenemos toda la eternidad para conocer a toda la familia, y unos llegarán a ser más cercanos que otros, sin haber grupos exclusivos como llegamos a hacer en la actualidad. Pero es natural, como también hoy lo veremos, que a veces tengamos algunos seres que son un poco más cercanos que otros. El mismo Jesús, como lo veremos, los tuvo. Entonces, cuando hablamos de una gran familia, no es de que estaremos pues todos en una sala de billones de lugares reunidos y nos conoceremos todos, sino que poco a poco nos seguiremos conociendo y se añadirán algunos que serán muy queridos a los que actualmente ya lo son.
y no hay ninguna razón bíblica para descartar las relaciones que tú tienes actualmente con las relaciones que van a continuar en el cielo, dado que hay una continuidad entre quienes fuimos en la tierra y quienes seremos en el cielo. Habrá una continuidad entre las relaciones en Cristo que se formaron en la tierra y que se extenderán y continuarán por la eternidad en la presencia de Dios. Las únicas relaciones que no continuarán son las que se formaron en la carne, y fue parte de lo que vimos hace 8 días. Que en vez de preguntarte si veré a mi compadre, a mi mamá, pues primero arrepiéntete para que tenga la certeza de que estarás en la presencia de Dios, y luego comparte de Cristo para que esa gente que amas tanto también esté allí contigo. Pero la pregunta del día de hoy, o al menos la primera pregunta, es ¿cómo van a ser esos lazos? Dentro de esta estructura de familia en la que todos somos ahora hijos de Dios, en la que somos hermanos porque somos adoptados por el mismo Padre, en esta estructura de familia, que el lazo ya no es carnal, sino espiritual, y vimos también la semana pasada, a veces el lazo espiritual es más fuerte que el carnal, y hay relaciones humanas que no edifican en nada, pero es simplemente el lazo de sangre lo que te mantiene unido, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que esa relación no ha traído nada productivo. Pero la pregunta es, ¿seguiremos siendo como tal hijo, padre, madre, esposo, esposa, primo, prima? Me han preguntado muchos yernos muy afligidos, ¿seguirán existiendo las suegras en el cielo? Y mi hermano, hoy te quiero dar una gran noticia. Escúchame con atención. No van a existir las suegras en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios? Yo no dije que yo lo digo, yo tengo una gran relación con mi suegra. Dije, ¿cuántos dicen? Si no lo tuviera, mejor ni lo diría porque me ahorca, ¿verdad? Pero ahí está esa confianza. Sin embargo, algunos yernos y nueras son ministradas y ministrados cuando hablamos de las suegras. Y no dije que no van a existir ellas, sino que la relación será distinta. Ojo, no se me espanten porque ya algunas suegras me querían crucificar. ¿Todos me están diciendo que me voy al infierno, pastor? No, muchas de ustedes y muchos de nosotros nos iremos a la presencia de Dios, pero la estructura en este sentido será diferente. Déjame explicarlo. Isaías capítulo 65, si lo lees por completo, nos enseña que hay niños que seguirán naciendo en el milenio, pero debido a que también se habla de su muerte, aunque será en su tiempo natural y ya no por algunas cuestiones que actualmente padecemos, que adelantan el tiempo, la Biblia dice ya no habrá niño ahí que no cumpla sus años. Entonces el punto aquí es que al hablarse de nacimiento, pero también de muerte, muchos creemos que se refiere a las personas que quedaron después del arrebatamiento, aquellos que después se arrepintieron, le entregaron su vida a Cristo y siguieron engendrando, pero que nosotros, los que fuimos llevados por el Señor, pues en el milenio estaremos reinando con Cristo, y algunos creen que seguirá habiendo reproducción, pero muchos creemos que aquellos que fuimos arrebatados estaremos gobernando y no habrá entre nosotros reproducción, sino entre aquellos que no fueron arrebatados, aquellos que, por así decirlo, siguen siendo humanos, que no han recibido todavía un cuerpo glorificado. Sin embargo, esto está pues en debate, ¿verdad? Hay diferentes posiciones. Pero en cuanto a la eternidad, a Jesús le preguntaron en Mateo capítulo 22 qué va a suceder. Y miremos su respuesta, Mateo capítulo 22, versículo 30. Le preguntaron a Jesús, bueno, si un hombre se casó con una mujer y luego se murió ella y se casó con otra y luego se murió ella y con otra, pues ¿con quién va a vivir en el cielo? O sea, ¿va a ser como un padrote con sus 7 mujeres o será como un estilo de vida musulmán, o volveremos al Antiguo Testamento donde en alguna temporada, por algunas razones que no tienen que ver con el tema del día de hoy, el Señor en su soberanía, aunque no estuvo de acuerdo, lo permitió? Y para responder esta pregunta te recomiendo mi serie de Resolviendo los Problemas Morales del Antiguo Testamento. Pero se preguntaban qué iba a pasar en el cielo. Y Jesús dice, versículo 30, desde el 29, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, este pasaje es interpretado regularmente con 2 posturas. Una postura señala que
lo que Jesús está diciendo es que no habrá necesidad de un contrato matrimonial. Adán y Eva, por ejemplo, no fueron declarados marido y mujer por un juez civil. Bastó la cobertura de Dios para unirlos como marido y mujer sin que un ministro religioso o un juez les hiciera firmar un documento. Entonces, algunos dicen, bueno, es que ya no tendrá que haber este casamiento, esta formalidad delante de los hombres, porque ya tendremos la cobertura y la bendición de Dios y con eso será suficiente. Y algunos creen que continuarán las relaciones en el cielo. Algunas otras personas dicen, no, lo que Jesús quiere decir es que ya no nos vamos a casar, que ya no va a haber esa estructura de pareja, de matrimonio que conocemos aquí en la tierra. Desafortunadamente, mis hermanos, la Biblia no da más luz al respecto y solamente tenemos pues estas dos interpretaciones que no pueden ser respaldadas una o la otra o anulada una o la otra por más pasajes porque no hay mucho más información. Yo descanso en lo que te dije la semana pasada. Las cosas en la tierra no pueden ser mejor que como serán en el cielo. Así que sea lo que sea que Dios tiene planeado para nosotros, va a ser mejor que lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Si me preguntas mi punto de vista personal, de acuerdo a lo que estoy leyendo, aunque no puedo tajantemente decir es así, pero es lo que yo creo, es que Jesús fue claro en cuanto a que en el cielo ya no habrá matrimonios como los conocemos en la tierra, relaciones sexuales como las conocemos en la tierra y unión entre parejas como las conocemos en la tierra, lo cual no quiere decir que no habrá una relación entre tú y quien fue tu esposo o tu esposa aquí en la tierra. Ahorita voy para allá. Simple y sencillamente el título terminará, la asociación o la estructura de la relación terminará, pero la asociación continuará, como más adelante lo voy a explicar. Yo creo esto porque la Biblia nos enseña que ahora Cristo será el esposo y la iglesia será la esposa. Y lo que un servidor cree, conforme a lo que ha leído y estudiado, es que el matrimonio en la tierra fue una figura de la unión íntima y profunda que tendríamos con nuestro futuro esposo, que es Cristo Jesús. Efesios 5, 31 y 32 habla acerca de este misterio. Vamos a leerlo y continúo explicando. No se me pongan tristes algunos recién casados que dicen, entonces no voy a estar con mi pichipurris por los siglos de los siglos. Aguántenme tantito, ahorita regreso con ustedes. Mientras tanto, los que tienen más de 20 años de matrimonio están respirando profundo y dicen, qué buena noticia, pastor. Porque me afligía la idea de pasar la eternidad con mi mujer, me prometieron el cielo, no el infierno. No, también ustedes aguántenme tantito. Pues ya vimos la semana pasada que al ser renovados de mente y de corazón, las relaciones serán puras. Entonces, esa relación que continuará, aunque ya no habrá un título como tal, porque ese título determina nuestro rol en la relación, la autoridad en la relación, y en el cielo los roles y la autoridad y los papeles van a cambiar. Ahorita voy a explicar todo eso. Sí habrá una continuidad de nuestra relación, pero una relación pura, sin el factor carne que nos lleva a veces a andar como perros y gatos. Efesios 5, versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un gran misterio, es decir, no está todo o del todo claro. Entendamos que hay cosas, dice Deuteronomio 29, 29, que Dios nos reveló, pero hay otras que no nos ha revelado todavía. Y las que nos fueron reveladas, nos las reveló para que las pusiéramos en práctica nosotros, dice la Biblia, y nuestra descendencia. O sea que en vez de estarte afligiendo por lo que no ha quedado claro, ocúpate mejor en ponerte en práctica lo que ya conoces y que todavía no has hecho. Porque a veces nos hacemos muchas preguntas de cosas que a lo mejor no tenemos la información que quisiéramos o la revelación que quisiéramos, pero tenemos todavía todo esto, querido hermano, por estudiar, por entender y por aplicar. Cuando te sepas toda la Biblia y hayas vivido toda la Biblia, entonces ya le preguntas a Dios por lo que sigue, pero en ese momento ya estarás seguramente en su presencia. Entonces, ¿es un gran misterio? Sí, pero la Biblia es clara en cuanto a que Él es el esposo y nosotros la esposa. Fuera de eso no se habla de otro tipo de esposos o esposas en la eternidad.
Ahora, yo me acuerdo que hace algunos años me ponía triste esta idea. Yo volteaba con mi esposa y decía, ¿y a poco no voy a estar entonces si no vas a ser mi esposa y no vas a dormir a mi lado? Y recién casados decíamos, no, pero tiene que haber más información y sí tenemos que estar juntos por los siglos de los siglos. Y bueno, ya ahora 11 años después de casados damos gloria a Dios de que cada quien va a estar en su casa. No es cierto, los estoy molestando. Pero hay matrimonios que sí están siendo ministrados con esto. Ya hablando en serio, hoy descanso, uno, en que las cosas en el cielo no pueden, las cosas en la tierra no pueden ser mejores que en el cielo. Dos, porque he logrado entender esto, que es lo más importante, y esto es un hecho establecido. Lo otro, si nos seguiremos diciendo esposo, esposa, etcétera, como te digo, está por definirse. Pero no nos tiene que importar en el sentido que nos aflija, porque lo que sí es un hecho y es suficiente para alentarnos y animarnos es lo siguiente. Uno, que seguiremos reconociendo, como ya lo vimos, a nuestros seres queridos. Dos, que seguiremos pasando momentos increíbles con ellos. Tres, que sabremos quiénes fueron y quiénes fuimos en la tierra. O sea que no se va a perder la continuidad ni la identidad en la relación. Lo único es que es muy probable que ya no conservemos los títulos, pero el título no determina la relación. Si yo perdiera mi acta matrimonial o de repente el gobierno estableciera que ya no existen los matrimonios, que todos fueron anulados, mi esposa no dejaría de ser mi esposa, ni la dejaría de amar simplemente porque no hay un papel en el registro civil que confirma que somos marido y mujer. Mi hija comenzó ante la ley legalmente a ser mi hija cuando la registré en el registro civil, pero sabíamos en nuestro corazón nosotros que desde el momento que ella fue concebida en el vientre de su madre, de mi esposa, ella era nuestra pequeña. Y aunque no lo hubiéramos registrado en el registro civil, seguiría siendo nuestra hija. Lo que quiero decir es que el título, mi hermano, la relación es más importante que el título. El título no es más importante que la relación. Repito, el título no es más importante que la relación. Entonces, en el cielo, muy probablemente por todo lo que te estoy diciendo y porque no hay alguna evidencia bíblica que lo indique, es muy probable que ya no se conserven los títulos, que no nos digamos como tal, esposo, esposa, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, porque estos títulos en la tierra se dan de acuerdo a nuestro papel en la estructura familiar. Y ese título determina mi rol, mi posición, mi nivel de autoridad. En el cielo que esta estructura va a cambiar y que estaremos todos sujetos a la autoridad de Dios y que habrá un nuevo reino donde reinaremos con Él y que la estructura sea distinta, es muy posible que los títulos terminen. Los títulos, no las relaciones. ¿Ok? Entonces, yo no estoy diciendo que seremos distantes, sino todo lo contrario. Y cuando estudié esto y lo entendí de la forma que te lo voy a explicar, trajo una paz tremenda a mi corazón. Créeme que no vivo afligido le diré hija o no a mi hija, porque yo sabré que fue mi hija, ella sabrá que soy su padre y continuará una relación especial definitivamente por los siglos de los siglos. ¿Cómo me va a decir? No lo sé, pero ¿de qué serviría que me hablara con respeto y me dijera papá si me ignora todo el tiempo? Como suele suceder, ¿no? Hijos que papi, te amo, pero no hay una relación y nada más buscan a los padres por interés. Entonces, para mí es más importante que se conserve la relación a que se conserven los títulos. El ser humano que es hipócrita a veces importa mucho, le aflige mucho las apariencias, pero cuando tenemos una relación pura y sólida, entendemos que lo más importante es que eso se conserve. Y mi hermano, eso se va a conservar sin lugar a dudas. Entonces, descansa en esto que yo descanso, en que número uno, seremos mucho más unidos en el cielo, con o sin títulos, lo cual, repito, dije es muy probable que no haya títulos, no dije que no los va a haber. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Pero aun cuando ya no continuaran los títulos, seguiremos siendo mucho más unidos porque nuestra unión no va a ser un vínculo familiar, ni un título, ni un contrato, sino nada más y nada menos que la persona de Jesucristo. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay.
Y solamente los que entendieron la profundidad de esto saben por qué estoy diciendo yuyuy, ayayay. Ahorita lo voy a explicar. Repito, nuestra unión va a ser mucho más sólida porque nuestra unión no va a ser determinada por un vínculo familiar, por un título, por un contrato, sino por Jesucristo. Parte de lo que comenzaba a adelantar la semana pasada. Hay personas que tienen relaciones terribles con aquellos que comparten la misma sangre y la relación únicamente se mantiene pues porque descienden de la misma madre, ¿no? Pero fuera de eso, no hay vínculo. No hay ninguna relación. En el cielo no será así. Jesús dijo que la casa edificada sobre la roca que lo representa a Él, en Mateo 7, 26 al 27, aunque sea golpeada y sacudida por vientos, lluvias y ríos, va a permanecer. Pero la casa edificada sobre la arena, cimiento incierto, va a caer y va a ser grande su ruina. ¿Qué nos enseña esto, de acuerdo a las palabras de Jesucristo? Que desde la tierra, fíjate qué interesante es esto, mientras más una familia se planta en Cristo, mientras más una familia tiene valores bíblicos, convicciones bíblicas y una relación con Jesucristo, hay más fortaleza en esa familia, más unidad, más amor, más gozo, más paz entre ellos, porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es este. El fruto, que es un fruto, la consecuencia de una semilla que fue sembrada. Entonces, ¿cuál es el fruto? El resultado visible, tangible, palpable, disfrutable para los demás de una persona que tiene el Espíritu Santo y camina en el Espíritu, es que esa persona es una persona llena de amor, de gozo, de paz, de fe, de dominio propio, etcétera. Gálatas 5:22. Y todo esto impacta para bien la relación con sus seres cercanos. Imagínate tus hijos, tu esposa, tu esposo llenos del Espíritu Santo. Un esposo lleno de amor, lleno de paciencia, que te aguantara 3 horas en lo que te cambias y que no estuviera apurándote. Las hermanas dicen, recibe esa palabra. Una esposa llena de fe, que cuando venga la crisis reaccionara, mi amor, tranquilo, todo va a estar bien, vamos a confiar en Dios, vamos a orar, y no que estuviera toda lebrestada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bien me dijo mi mamá, no te cases con eso inútil, ahora sí ya nos cargó el payaso. Todas estas cosas que a veces suceden de las familias, suceden porque edificamos las familias en la carne, pero cuando una familia es edificada en el Espíritu, no es que es perfecta, pero sí es mucho mejor que las demás. Entonces, esta es una clara evidencia que desde la tierra, mientras más cercanos a Dios estemos, tenemos mejores relaciones y estructuras familiares. ¿O estoy equivocado? Probablemente en la eternidad no existe el título, pero sí la posibilidad de tener relaciones totalmente llenas del Espíritu Santo. Relaciones formadas en el Espíritu. Y así como en la tierra, mientras más cerca de Dios estamos, mejor es la relación. Y si en la tierra, en un cuerpo contaminado, en un mundo caído, podemos a veces tener relaciones bonitas, imagínate las relaciones que tendremos en el cielo. Imagínate la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, la gloria de Dios impactando nuestras vidas, que definitivamente se van a manifestar hacia los demás en una vida llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Entonces tendremos las mejores relaciones entre los humanos, por así decirlo, que jamás hayamos tenido, porque tendremos la mejor relación con Dios que jamás hayamos tenido. Entonces, si aquí disfrutas platicar con tus hijos a pesar de sus defectos, con tu esposa, con tu esposo a pesar de sus defectos, con tu hermano, con tu hermana a pesar de sus defectos, imagínate convivir con él o con ella sin defectos. En segundo lugar, descansa y ten paz en esta verdad. La verdad de que las relaciones son más importantes y trascienden de hecho a la asociación que les unió. Por ejemplo, ¿cuántos buenos amigos tienes tú después de 20, 30 años que los conociste porque eran compañeros de fútbol, compañeros de clases, porque eran compañeras de ballet, porque eran amigos de gimnasio? Estoy poniendo ejemplos muy fitness, ¿no? Bueno, a lo mejor se conocieron en las gorditas de la esquina para que todos se sientan y seamos inclusivos, aleluya.
A lo mejor se veían cada viernes en los tamales de Doña Pelos y ahí se conocieron. Y Doña Pelos cerró los tamales, Doña Chona acabó con las gorditas, cerraron el gym, el ballet, la escuela donde se conocieron, se graduaron, pero la relación continuó. A lo mejor los conociste porque eran vecinos. A lo mejor los conociste en el trabajo. La asociación terminó. Ahora ya no van al mismo gimnasio, ahora comen tamales en lugares distintos, ahora viven en colonias distintas, ahora estudian en escuelas distintas, o a lo mejor hace muchos años dejaron de estudiar, pero se conservó la relación. Antes decías, mira mi compañero de la escuela, mira mi vecino. La asociación ya no existe, pero la relación se mantuvo. Porque, insisto, la relación siempre trasciende la asociación que los unió. Y así será en el cielo. No sabemos si existirá la asociación, pero no hay ninguna razón bíblica para no creer, sino todo lo contrario, como ya lo hemos visto desde el mensaje número 1, desde el hecho que se nos habla de que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y que se nos afirma que nosotros sí la tenemos, para creer que les vamos a reconocer, que les vamos a ver y que vamos a convivir. Por lo tanto, concluyo, no el mensaje, sino este segundo punto, que aunque la asociación no exista como tal, la relación sí o sí, si juntamos todo lo que hemos visto, va a continuar. Va a continuar. Seguirá habiendo una relación independientemente del título de la asociación. Yo no sé cuál es ese título. No sé si le seguiré diciendo papá a mi papá, pero sí sé que seguiré recordando que la tierra fue mi papá. A lo mejor debido a que ahora en el cielo ya no estaremos bajo la misma estructura familiar y seremos todos hijos de Dios, será como lo es desde la tierra, mi hermano en Cristo, y recordaré que en la tierra fue mi padre y habrá un cariño especial, y lo mismo con el resto de los miembros de mi familia y los tuyos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo nos dirigiremos en cuanto al título de la asociación. Pero cuando entendemos que la relación continuará y de una forma más pura y más unida, dices, ¿qué me importa con qué título de asociación me refiera cuando la relación va a continuar y va a ser mejor todavía? En tercer lugar, hay muchas personas que piensan que si los millones de redimidos también son nuestra familia, pues entonces vamos a ver a nuestros amigos y a nuestros familiares en la tierra cada 1,000 trillones de años, porque, bueno, ya no nada más serán los 100 que tuve en la tierra, sino si ahora todos los del cielo serán mi familia, pues cada cuánto los voy a ver a ellos, ¿no? Porque hay que convivir con el resto de la familia en el cielo, así que, pues ni modo, papá nos vemos en 1 billón de años, esposa nos vemos en 2 billones de años, hijo nos vemos en 3 billones de años, porque tengo que pasar tiempo con todo el resto de mis hermanos. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Fíjate qué interesante esto. Jesús mismo tuvo 12 discípulos, pero estuvo más cerca de Pedro, Santiago y Juan que de los otros. Estuvo más cerca de los 12 que de los 70 y estuvo más cerca de los 70 que de los otros seguidores. Era amigo cercano de Lázaro y Marta, pero todavía era más cercano de María, la hermana de ellos. Estuvo tan cerca de su madre que en la cruz del Calvario le pidió a Juan que cuidara de ella. Se le encargó antes de partir, después de su muerte. Entonces, todo esto nos enseña, basándonos en el ejemplo de Jesucristo, nuestro modelo a seguir, que no es pecado tener personas que sean más cercanas que otras, porque Él mismo las tuvo. Entonces, no tiene nada de malo pensar que en el cielo, naturalmente, algunos serán más cercanos que los demás. No habrá grupos exclusivistas y no habrá divisiones y bolitas como las que se hacen en la tierra y que ellos me caen mal y no te juntes con ellos. Porque no, todo esto se va a terminar, pero sí podemos creer que hay personas a quienes les tendremos un cariño especial, un aprecio especial. Y por supuesto que en ese grupo estarán muchas de las personas que conocimos en la tierra y se añadirán otras que conocimos en el cielo. Es como cuando te cambiaste de ciudad y tuviste que buscar una nueva iglesia. Continuó la relación con muchos de los miembros de tu exiglesia, de tu familia en la fe. Supongamos que algunos de ellos se cambiaron contigo a tu ciudad y van a tu iglesia. Continúa la relación. El hecho de cambiar de lugar, mientras tú retengas tu memoria y seas tú, no tiene por qué romper la relación. Si en el cielo esto continúa, no tenemos por qué querer anular las relaciones en el cielo. Pero al llegar a esa nueva iglesia, conoces a nuevos miembros de la familia de la fe que se van añadiendo. Y esto no hace que le digas a los anteriores, bueno, ustedes lléguenle porque ya estoy en otra iglesia. No, simplemente el grupo se hace más grande.
lo mismo será en el cielo. Habrá algunas personas que serán más cercanas que otras, no necesariamente tu familia, claro. Quizá nunca hubo una muy buena relación con algunos miembros de tu familia aquí en la tierra y probablemente en el cielo la haya al ser restaurados, pero no necesariamente tiene que ser así. Dios no te va a imponer, tienes que ser más cercano de este, tienes que ser más cercano de aquel. Al seguir habiendo emociones ahora sin contaminación, pero no somos robots, somos seres humanos con un alma que seguimos sintiendo. Y no me voy a meter más en esto porque ya sería desviarnos un poco, pero recuerda el ejemplo de la semana antepasada, los mártires en el cielo, recordando quienes habían sido en la tierra y que habían sido martirizados y con emociones y con anhelos, hasta con sueños. Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de nosotros y de nuestros moradores que viven en la tierra? Anhelando que el Señor termine su obra, que cumpla su plan. Deseosos, quizás hasta un poco impacientes, pero no con una impaciencia carnal, sino con un deseo espiritual de ver la obra de Dios cumplida. Entonces, no tenemos ningún fundamento bíblico, sino todo lo contrario, para decir, como seremos todos una gran familia, los que en la tierra fueron especiales serán X en el cielo, uno más. No, porque aún Jesús tuvo algunos más cercanos que otros. Y porque al continuar la relación y por el simple hecho de que la Biblia nos prometa, desde ahí partimos, desde lo que vimos en el primer mensaje, que hay esperanza y que no nos pongamos tristes, suficiente evidencia. De hecho, yo pude haber leído este versículo y no explicar nada y decirte ahí estúdialo, medítalo, y si en verdad lo hacías, llegarías a tantas conclusiones solamente de este pasaje de Primera de Tesalonicenses. Solamente desde que partimos de que el Señor nos dice, no te entristezcas como los demás, porque ellos no tienen esperanza, tú sí tienes esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección. Oye, pero si nada más voy a resucitar, pero no les voy a reconocer, pues no hay esperanza. No, sí les vas a reconocer, por eso la Biblia habla de esperanza. Pero todo esto ya lo vimos, solamente lo estoy reforzando. Algunos entonces, concluye este punto, serán más cercanos que otros. ¿Quiénes? Repito, debido a que no seremos robots, el Señor permitirá que nosotros sigamos formando nuestro círculo de relaciones. Si en el factor carne que diga solo tú y tú llégale porque tú vives ahí quién sabe dónde, porque no eres mi vecino, porque no fuiste a mi iglesia, todo esto se va a terminar. No habrá arrogancia, no habrá celos, contiendas, exclusividad, pero sí podemos creer. Y no solo podemos creer, sino estar seguros que algunos serán más cercanos que otros. Desde el simple hecho que no somos omniscientes, imposible que me relacione con todos los días. Entonces tendré un grupo y a los demás los iré conociendo conforme paso el tiempo. Ve lo que dice Hechos capítulo 17. Además de esto, ve lo que dice la Biblia y que es interesantísimo. Tú no naciste donde naciste por casualidad. Dios lo determinó, el tiempo, el lugar y el espacio donde tú habías de nacer y la razón por la cual habrías de hacerlo. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios prefijó el orden de los tiempos y fíjate esto, los límites de nuestra habitación. Él delimitó dónde habría de vivir, a quién habría y a quién no habría de conocer. O sea que yo no estoy aquí por casualidad. No es de que de repente Dios dijo, salió mexicano, yo quería que fuera un chino predicador, ni modo, que sea un mexicano apóstol. Fue un inglés, yo quería que fuera un mexicano cultivador de nopal. Bueno, nadie cultiva nopal, pero no sé si me estoy explicando. No fue un accidente. El Señor determinó y delimitó, puso los límites de nuestra habitación. Por supuesto que puede aplicarse en cuanto al mundo que vivimos, ¿verdad? Hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos llegar, pero estamos aquí por la voluntad de Dios. Si este pasaje no te basta como evidencia y lo quieres aplicar únicamente al nivel territorial físico en cuanto a nuestro planeta, los límites geográficos, etcétera, recuérdate lo que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías 1 del 6 en adelante. Antes de que te formas en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
No es que Jeremías nació y Dios dijo, ¿qué haremos con Jeremías? A ver, que sea profeta, predicador, narcotraficante, nini. No se me ocurre nada. No, le dice, no solo fue antes de que nacieses, dice, fue antes de que te formase en el vientre de tu madre. Nosotros fuimos concebidos en la mente de Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Ahí tuvimos nuestro origen, allí Dios determinó nuestro propósito. Entonces no hemos conocido a nadie por casualidad, todo ha sido planeado por Dios. Y si entendemos al ver la Biblia que el plan de Dios que comenzó en la tierra no termina, sino que se extiende hacia la eternidad, y que todo es parte de un plan eterno, o sea, no es de que, a ver, ya acabó la vida en la tierra, pum, borrón, cuenta nueva, nuevo capítulo, sino que todo es parte del plan de Dios. Vuelvo a lo mismo que he insistido las últimas 2 semanas. Las manos, el costado y los pies traspasados en la persona de Jesucristo, dándole gloria por los siglos de los siglos al recordarnos que estamos ahí por su gracia y por su sacrificio. Un claro ejemplo y evidencia de cómo el plan de Dios en la tierra continúa en el cielo y de cómo el Cristo que murió en la tierra sigue conservando sus heridas en el cielo y recibiendo la gloria en el cielo que nosotros también le teníamos que dar o le tenemos que dar desde la tierra. Entonces, no es de que, a ver, termina un ciclo y borrón y cuenta nueva, todos desaparecen y ahora voy a crear un robot en tu lugar. Repito, si no recordamos nada y no continúa nada, pues entonces no resucitaste tú, sino un androide, un zombie o un robot en tu lugar. Pero Dios te prometió la resurrección a ti que creíste en Jesucristo. A ti que le entregaste tu vida, no a alguien supuesto que te va a reemplazar en algún momento del tiempo. Él delimitó los límites de nuestra habitación, nada es casualidad. Lo que comenzó en la tierra se extiende en el cielo, de modo que tenemos esto como otra razón para creer que las relaciones que comenzaron en la tierra no terminan en la tierra, sino que continuarán en el cielo. Seguirán siendo fortalecidas, seguirán siendo cultivadas, profundizándose más que nunca. Y como ya lo vimos también, esto no quiere decir que solo convivirás con tu círculo de la tierra. Se irá ampliando a medida que vayas conociendo a los otros miembros de nuestra familia. O sea que quizá la persona con la que más pases tiempo sea alguien que amas en la tierra, pero quizá en el cielo, después de 1 billón de años, conozcas a alguien que se convierta en una persona más querida y más amada todavía. Probablemente algunos de ellos sean personajes bíblicos. Ya veo la cara sonriente de las hermanas diciendo, ay, voy a conocer al rey David. Sí, pero él ya tiene muchas mujeres. Y con su hijo Salomón ni te metas, tuvo más de 1000. Así que no te lo recomiendo. Mejor busca a Esteban, que murió apedreado siendo soltero. Mejor busca a Daniel, que era también del linaje de los príncipes. Mejor búscate a Timoteo, que fue un buen discípulo. Así que no te preocupes, mi hermana, si no ha llegado aquí en la tierra el ungido de Jehová o la ungida de Jehová, todavía tienes el milenio y tienes la eternidad para conocer a ese compañero o compañera especial. Ve lo que dice Mateo capítulo 8, que es tan interesante. Mateo capítulo 8. Algunas cuscas dicen, yo quiero con Sansón, bien fuertote, ¿verdad? Y además va a seguir siendo fuerte, pero ya sin lo necio que era en la tierra y lo inmoral que fue aquí en la tierra, eso va a ser quitado del medio. Mateo capítulo 8, versículo 11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Evidentemente está hablando de la eternidad y fíjate esta declaración del versículo 11. Vendrán muchos del oriente y del occidente, de diferentes lugares. El centro de todo será la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y dice, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hay tanto que aprender de este versículo. No dice se sentarán con unos brothers llamados Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco dice con quienes en la tierra fueron Abraham, Isaac y Jacob. Dice se sentarán con Abraham, con Isaac
y con Jacob. O sea que Abraham, Isaac y Jacob del Antiguo Testamento siguen siendo Abraham, Isaac y Jacob en la eternidad. Oye, pero Apocalipsis dice que nos van a dar un nuevo nombre en una piedrita. Sí, incluso en la tierra mucha gente cambió de nombre. Abraham a Abraham, por ejemplo, cuando cambiaba su identidad, Jacob a Israel. Entonces hay gente que a lo mejor nunca conoció su verdadera identidad y que el nombre la va a representar. O que tendrán un nombre digno de representar su verdadera identidad. Cambia el nombre, no la identidad. Entendamos esta diferencia. El nombre es una representación de nuestra identidad. Hay gente que tiene un nombre que no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho con sus vidas. Y antes era costumbre que cuando Dios les mostraba su verdadera identidad, su propósito, cambiaba el nombre. Por eso es que se habla de un cambio de nombre. Pero aquí vemos que Abraham, Isaac y Jacob siguen siendo Abraham, Isaac y Jacob. No dice, y unos cuates que los llegaron a reemplazar y que Abraham, Isaac y Jacob quedaron en el olvido. No, siguen siendo ellos. Retienen su identidad. Y no solamente esto, sino que además añade la Biblia, ve qué interesante esto, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con ellos. Algunas versiones dicen se sentarán a la mesa. Ahora, ¿por qué es importante notar que dice y se sentarán? Porque la Biblia no solamente dice que nos vamos a ver en el cielo. Si la esperanza fuera solamente vernos, pues esto puede ocurrir en cualquier parte, pero tienes a gente viniendo de diferentes lugares para sentarse con ellos. Y cuando la gente se sienta, es porque va a convivir con calma. Y aunque algunas versiones como esta no hablan de mesa, ahorita veremos pasajes que sí hablan de reuniones en una mesa e incluso con comida. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué hace la gente en las mesas? ¿Se sienta para verse a los ojos nada más? Bueno, algunas familias sí, ¿verdad? Pero las sillas y las mesas están diseñadas cuando se habla de una reunión de personas, porque aquí vienen a reunirse y a sentarse para convivir, realizando diferentes actividades con calma, con paciencia. No sé si estás captando lo que quieren decir estos textos. Nos encontraremos de frente, sentados en mesas, conviviendo de muchas formas, jugando, platicando, sin lugar a dudas, comiendo como lo vamos a ver. Ve este pasaje de Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo capítulo 26, y sigo explicando. Versículo 29 es Jesús en la cena del Señor. Y les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y no dice, nunca más, dice, no beberé más hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús no dijo, y esta será mi última cena, y nunca más lo beberé, sino lo volveré a beber hasta aquel día que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús mismo afirmando que en la eternidad, en el reino de su Padre, volvería a juntarse con sus discípulos a beber de ese vino. O sea que no reconoceremos, pasaremos tiempo juntos entre nosotros. Jesús comenzó una relación con ellos en la tierra y les promete que se volvería a sentar con ellos y a beber con ellos, como en ese entonces en el cielo. Mi hermano, muchas de las grandes cenas familiares donde algunos de los miembros están ausentes, no han terminado todavía. Están pendientes muchas cenas con mucha gente amada, sentados en la mesa con Cristo con nosotros. No creas que por el hecho de que algún ser querido tuyo ya partió y llega el día de su cumpleaños, y llega Navidad, y llega Año Nuevo, y llega el Día de las Madres, y es obvio que hay dolor en tu corazón porque no está presente. Pero no olvides que no dejó de estar presente para nunca más estar presente, sino como Jesús dijo en este pasaje, simple y sencillamente no está bebiendo contigo, no está comiendo contigo hasta aquel día. No es con carácter de permanente, no es definitiva la separación, no es para siempre, es solamente temporal.
En algún momento determinado, Dios llamará nuestro nombre. Tomaremos ese vuelo que vimos en el primer mensaje. Iremos a su presencia y estará Cristo con nosotros. Y estaremos en una mesa reunidos con Él, con muchos amigos nuevos de la familia de la fe que iremos conociendo, pero con todos aquellos seres queridos que amamos en la tierra y que partieron en Cristo. Nos sentaremos en mesas. Y esto habla de un tiempo prolongado de convivencia de calidad. Qué increíble es esto, porque no es de que nos vamos a ver y hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto saludarte y es tiempo de irnos a tocar el arpa. No, habrá actividades en el cielo y de eso hablaremos la siguiente semana en el último quizá mensaje de esta breve serie. Ah, qué gusto saludarte, nos vemos en 1.000.000.000 de años. Me tengo que ir a pintar alas a Los Ángeles. Es Jesús. Lo que pasa es que la gente a veces dice, eso no soy espiritual. ¿Cómo que comer en el cielo y sentarnos en la mesa? Yo imaginaba tocar un arpa por los siglos de los siglos. Vas a tocar tu arpa seguramente y vamos a alabar mucho tiempo a Dios, pero como lo vimos hace 8 días, hay muchas otras formas de glorificar a Dios desde la tierra y que serán puestas en práctica en el cielo. Habrá tiempos de calidad, de convivencia, sentados a la mesa. Adán y Eva comían antes de que el pecado entrara. Comer nunca ha sido un pecado, sino tragar lo que a veces comemos y cómo lo hacemos. Oye, pero en el cielo que ya no vamos a necesitar nada porque el cuerpo será glorificado. Bueno, si el propósito de la comida fuera solamente proveer los nutrientes básicos, ¿no crees que Dios pudo haberle dado a Adán y a Eva un fruto con todos los nutrientes que necesitaban? ¿Por qué les dio variedad? Para deleitarlos, porque a qué padre no le gusta que su hijo disfrute de lo que le da. Y cuando el hijo disfrute, el padre es exaltado. Cuando el hijo tira a la basura el juguete, el padre se contrista. Cuando el hijo dice gracias, papá sonríe. Entonces yo estoy seguro que Dios sonreía en el huerto del Edén en ver deleitarse a sus hijos con la creación que les había dado hasta que le desobedecieron. Y en el cielo estamos comenzando a ver que seguiremos alimentándonos, no porque necesariamente nuestro cuerpo lo necesite y si no me muero, me enfermo, porque esto no va a existir, sino porque será parte de disfrutar de la creación que Dios nos ha dado. Apocalipsis nos habla cuando Dios recrea todo, lee el capítulo 21 y 22, que nos habla un poco de la Nueva Jerusalén, de cómo hay un árbol que da frutos para sanidad de las naciones. Hay muchos ejemplos, no me meto más porque la idea no es ver todas las actividades del cielo, sino lo que tiene que ver directamente con las relaciones. Y esto tiene que ver directamente con las relaciones. El simple hecho de estar leyendo, que habrá mesas, sillas, reuniones, comida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y por cierto, la que dije, wow, tu perro también va a estar ahí. Ya no es el tema, pero ahí van a estar también. Dice la Biblia en Romanos que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser redimida conforme a la esperanza de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que nos espera a nosotros? ¿La destrucción, la aniquilación o la resurrección? Pero este es otro tema. Como decía la hermana Nanachona, esa es otra historia. Eso les pasa por no disipularse, porque eso hace muchos años ya lo prediqué. Así que regreso al tema de las relaciones humanas. Imagínate volver a ver ese ser amado tuyo, sentarte a la mesa con él, platicar horas, quizá días, tal vez años, con Cristo en medio de ustedes, por supuesto de una forma sana. No es de que, a ver, tráete las Tecate, compadre, qué bueno que en el cielo, a ver, la carne asada, yo llevo las caguamas y vamos. No, pero nos sentaremos a la mesa, platicaremos entre nosotros. Imagínate a Jesús enseñándonos en una reunión. Imagínate escuchar las historias de todos nosotros, las historias de Jesús, de los personajes bíblicos, sentarte con tus hijos y no contarles la historia de David contra Goliat, sino escuchar a David contar su experiencia cuando enfrentó a Goliat, porque lo recordará, como ya lo vimos la semana pasada. Imagínate escuchar a Moisés contándonos y el pueblo de Israel, una reunión donde estén reunidos esos 2 millones contándonos su experiencia cuando Faraón los persiguió. A Daniel contándolos su noche en el foso de los leones. A Jonás revelándonos cuál fue el pez que se lo tragó 3 días y 3 noches.
Imagínate no solamente escucharlo, imagínate verlo, porque voy a adelantar algo que iba a dejar para el mensaje de la semana que viene, donde hablaremos de qué actividades realizaremos juntos. Pero una creencia que yo tengo, repito, y que creo que no es tan descabellada, aunque tal vez para algunos lo sea, pero no te puedo decir sí va a ser, pero yo creo que es muy probable y que sí va a ser. Y te la comparto, no es una doctrina, no es una verdad establecida, pero tengo una base bíblica para creer que es muy posible. Es que habrá algunas tardes o algunos días de cinema celestial en 3D, entre familia y amigos, quizá con toda la creación. Y algunos dicen, Jesse, ahora que le dio COVID, le tocó las neuronas. No, déjame te cuento por qué creo esto. Cuando a Juan se le reveló el Apocalipsis, él fue llevado al tercer cielo, y él no es que viajó al futuro, sino que él tuvo una visión. Él tuvo una visión, por así decirlo, entre comillas, en tiempo real, en 3D. Él pudo ver la vida de nuestros tiempos y de los eventos del porvenir. Y lo escribió por un propósito. Si entendemos que fuimos creados por Él y para Él, y le añadimos que Juan fue llevado al tercer cielo y tuvo una visión del futuro, una visión real, yo digo, ¿no será posible que así el Señor pueda darnos una visión como se la dio del futuro, una visión del pasado? Que en vez de decirnos, les voy a contar del diluvio universal, les voy a contar la historia de David contra Goliat, estas historias que le dan gloria a Dios, que el nombre del Señor siga siendo glorificado, contándole a su creación todo lo que Él hizo, pero no solamente contándoselo, sino diciéndoles, hijos, ahí les va una visión como la que recibió Juan del futuro a ustedes de lo que ocurrió en el pasado, para la gloria de Dios Padre. Entonces imagínate que se nos invite a, ¿cómo le podríamos llamar? Cinemas celestiales, puro lugar VIP, y que de repente venga una visión de David enfrentando a Goliat. No una visión, sino una réplica de lo que ocurrió en ese momento. Una réplica de la crucifixión de Cristo, recordándonos cuánto nos amó. Una réplica de tantas cosas. No te puedo garantizar que lo vamos a ver, aunque lo creo. Pero sí que podremos reunirnos con estos personajes y escuchar estas historias que seguirán exaltando a Dios y hablando de su poder y de sus milagros por los siglos de los siglos. Yo tengo curiosidad de escuchar a los ángeles que nos fueron asignados en vida, las historias de todos los momentos en los que nos guardaron y ni cuenta nos dimos mientras vivimos en la tierra. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que ellos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. La Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin haberse dado cuenta y que son enviados por Dios para servicio de los que son herederos de la salvación. Entonces imagínate que te cuenten o te pasen esa proyección de algún día que por alguna razón se hizo tarde. ¿Dónde están las llaves? Y tú enojado, manifestado, enchamucado porque ibas a llegar tarde a la reunión de negocios. Y el ángel contándote que él te escondió las llaves porque te guardó ese día de un asalto, porque te guardó ese día de un accidente. Qué increíble saber que tantos momentos que creímos que no tuvieron un propósito, realmente lo tuvieron. Y poder voltear para atrás y como José dijo, todo lo que en la tierra se planeó para mal, Dios lo convirtió en bien. La Biblia dice que Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. El proceso de sanidad, mi hermano, se terminará a cabo en la presencia de Dios. O sea, no es de que al morir de repente despierto ya, sino que Él habrá de sanarnos. Y yo no sé si quizá incluso muchas de las cosas que en la tierra para ti nunca tuvieron sentido, el Señor te las vaya a explicar en el cielo y ahí entonces tengan sentido. Y tu corazón pueda respirar y tener alivio y tú ser sanado de tanto dolor. Si a lo mejor gente que tú perdiste antes de tiempo y te preguntaste por qué, el Señor te diga, esta fue la razón.
Esto hubiera pasado si Él seguía viviendo. Esto hubiera pasado contigo. Porque hay gente que, por ejemplo, vino a Cristo al haber perdido un ser querido. Había cristianos apáticos que a veces momentos difíciles los despertaron. Estoy dando ideas al aire. Lo que es un hecho, mi querido hermano, es que nos espera algo maravilloso. Termino preguntándote con quién de tus amigos, qué personajes bíblicos, qué historias te gustaría platicar. ¿Qué te gustaría que te contara Jesús? Todo esto será posible en el cielo. Y esto no es especulación. Lo de mi cine 3D sí, pero lo de sentarnos a la mesa y escuchar, acabamos de leer que vendrán del oriente y occidente con Abraham, Jacobo, Isaac, y se sentarán con ellos. Esta es una realidad. Nos sentaremos entre nosotros y con héroes bíblicos y con héroes de la fe, y escucharemos historias increíbles. Imagínate las historias de los mártires. Pensé que hoy no iba a decir nada del COVID, pero me ganó. Imaginé una escena de Daniel contándonos su valentía al enfrentar a los leones, sus 3 amigos el horno de fuego, David contra Goliat, Josué y Caleb contra los gigantes de Canaán, y diciéndonos, a ver ustedes ahora cuéntenos la valentía con la que enfrentaron el COVID. Dios mío, salgan corriendo todos a esta reunión. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza que ni nos pregunten! Señor, que en el cielo nadie nos pregunte cómo reaccionó la iglesia cuando vivió en la pandemia del COVID. Porque yo creo que los héroes bíblicos se vuelven a morir o nunca más nos van a querer hablar. En fin, mi hermano, no tienes que preocuparte con la idea de tener una gran familia, al contrario. Convivir solo con tu familia por el resto de los siglos podría llegar a ser contraproducente. ¿O no anhelas a veces que llegue el campamento para que tus hijos se vayan un fin de semana, el retiro de mujeres o cosas por el estilo? Hay familias que cuando conviven las 24 horas del día a veces asfixian porque pues no tienen ni siquiera tema de conversación. Entonces a veces es bueno que cada quien tenga su espacio. El cielo sería muy aburrido si todo el tiempo platicáramos con las mismas personas. Imagínate, ¿no? Por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Y de qué van a hablar? Pero imagínate que de repente se dejan de ver un tiempo y se vuelven a ver las historias que tienen que contarse, de los lugares que conocieron, de la gente que conocieron, de las pláticas que tuvieron. Si tengo razón en lo de las visiones, de las películas que se aventaron. Será maravilloso. Así que fortalécete en esto. En que aquellos que partieron en Cristo ya están ahí y tú y yo, para allá vamos. Si estás viendo esto con alguien, dile nuevamente como la semana pasada, más te vale que te arrepientas porque si no tú te lo vas a perder. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por prepararnos tanto, tan maravilloso, aun cuando no lo merecíamos. Señor, en esta hora queremos entregarte nuestra vida. Y si hemos tenido una religión, pero no una relación contigo, hoy queremos tener una relación y la certeza de la vida eterna que viene por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dile, Dios, reconozco mi pecado y te pido que me perdones, que me limpies. Señor, quiero que tú vengas a reinar en mi vida, que seas mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a hacer tu voluntad, ven y reina en mi corazón. Quiero ser tu hijo y ver a la iglesia como la familia de la fe. Señor, te pedimos que tú sanes toda herida, que enjuagues toda lágrima de aquellos que están sufriendo, que están padeciendo dolor por la pérdida inesperada de seres queridos. Fortaléceles con la esperanza de la vida eterna. Hazlos soñar, Señor, con estos momentos. No sé si algunos de ustedes, igual que yo, de repente al escuchar todo esto nos dieron ganas de aventarnos del balcón y decir, ya vámonos para allá. Y es que es una realidad que cuando sabemos a dónde vamos, podemos como Pablo decir, ¿para qué me aferro a este mundo? Vivir para Cristo, morir ganancia. Cuando sabemos a dónde vamos. Yo te lo he confesado, yo te he dicho, uno de mis miedos no es la muerte, sino partir y que mi esposa y mi hijita se quedaran solas. Hay muchas cosas que me gustaría hacer con ellas y ver en ellas. Pero solamente escuchar todo esto y que el Señor te dijera, ay, ¿quieres venir hoy en mi presencia? Creo que muchos con la mano en la cintura le diríamos, ¿dónde firmo? ¿Cómo cambiar la tierra por el cielo? Y es verdad, duele cuando alguien parte en Cristo.
pero al creer dónde está y que allá vamos y saber que todo esto continuará, nos fortalece, nos da ánimo y esperanza. Dios quita todo espíritu de tristeza, de enojo, todo conflicto del corazón de aquellos que están peleados contigo, toda depresión, y cámbialos por alegría, enjuaga sus lágrimas y hazlos sonreír. Hazle saber que aquellos que partieron están bien y pronto todos nosotros también estaremos bien. Gracias por amarnos tanto y por darnos este regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.